Fuerte Felipe, abrazo. usted que ha seguido el juicio, usted está en modo novela siguiendo el juicio de Álvaro Sí, señor, Uribe. juiciosamente. Escribió del tema en su columna del Espectador el domingo de la semana pasada, ¿verdad? Sí, señor. ¿A usted Sí, le señor. parece que la juez Felipe ha sido imparcial? Pues Néstor, a mí me parece que no, pero pues yo no tengo todo el expertise, como dicen, o el experticio para saberlo. Pero mi impresión pues, Como televidente. sí, como espectador, es que si no ha sido totalmente imparcial, por lo menos ha sido muy tosca. Pero pues no soy yo el llamado, pero a mí como espectador, como Es que televidente, como esto, a mí me parece Le pregunto, Felipe, porque que ella usted, no ha sido imparcial, pero pues eso lo decidirá un juez de la República, como lo explicaba el profesor Granados, ¿no? usted no ha sido en su trayectoria periodística, Felipe, en sus devaneos en la política, exactamente uribista, ¿cierto? No lo he sido, no, históricamente no lo he sido, pero pues, como decían las tías bigotudas, Néstor, ¿qué? Amor no quita conocimiento. Bueno, por eso le pregunto. En este Felipe. caso específico, a mí me parece que la juez por lo menos ha sido tosca. Y bueno, ni hablar de lo que han sido los testigos, que todos los testigos que yo he visto que presenta la fiscalía, no, parecen testigos presentados por la defensa del presidente Uribe. Pero pues será el juez de la causa siguiente, pues como lo explicó el profesor Granados, quien lo decía. Es mi impresión, la mía. Pero Néstor, a mí me alegra la decisión de la tutela de ayer por dos razones. Una, pues porque un abogado tan prestigioso como el doctor Granados finalmente ganó algo en este proceso. Lleva varios años interponiendo nulidades, recursos, tutelas, y las ha perdido prácticamente todas. Esa es una manera Entonces, de que, verlo, finalmente hubiera ganado otra una manera, batallita pequeña, como usted dice, y que la celebre de la manera arrogante como la celebra, me parece bien, me alegra. Y lo segundo que me alegra, Néstor, déjeme decir esto es simplemente entre paréntesis, otra manera de verlo es que finalmente la Corte Suprema le concede una a Uribe, ¿no? Claro, bueno, también, pero es que ha intervenido la Fiscalía, ¿por qué lo alegra, el Tribunal Superior de Bogotá, porque yo aprecio al doctor Granados y no me gustaba que perdiera tanto, porque es un abogado prestigioso que ha perdido en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema, en el Tribunal Superior, en los juzgados, en la Fiscalía, en todas partes pierde. Mira, te voy a decir con respeto, yo te quiero mucho, pero te lo voy a decir con respeto y tenga. Y lo segundo que me alegra, Néstor, de esta decisión es que se reivindique el debido proceso, que todos los ciudadanos del universo tienen derecho a un debido proceso. Ninguno tiene derecho, como los deportados del Salvador, a que se pudran en la cárcel sin que los juzguen, a que se sepa sin siquiera por qué es que están presos. Entonces me alegra como una gran lección sobre la importancia del debido proceso para todos los ciudadanos del mundo. Esas dos cosas me alegran. Quiero recordar al profesor Riveros. No entendí la referencia al Salvador, la omitiré porque no tiene absolutamente nada que ver. No, claro que sí tiene que ver, Néstor, porque estoy hablando del debido proceso. Y hay gente que cree que, por ejemplo, un ciudadano que cogen preso en los Estados Unidos no tiene derecho a que le digan por qué, y si lo meten a torturarlo en una cárcel del Salvador, está bien y hay que aplaudirlo y que se pudra allá. No, ese ciudadano tiene el mismo derecho al que tiene un poderoso como Álvaro Uribe. Pero es que hay algunos a los que les gusta inclinarse ante los poderosos y no importa que un pobre salvadoreño lo torture. El profesor Riveros no escuchó la entrevista porque el doctor Granados hizo un recuento de las cosas que a propósito ha ganado en juicio, las 40 pruebas que el tribunal le aprobó, la medida cautelar que suspendió también durante un tiempo el juicio, y en la Corte Suprema de Justicia, que no es menor, es que termina Néstor confirmando que la juez incluso emitió un juicio porque dijo sin ningún fundamento que la recusación era una dilación o un acto dilatorio. La Corte, no la juez. La juez, que ella había dicho que el expresidente con esa recusación lo que quería era dilatar el proceso. Así que la juez no solamente se achacó funciones que no le correspondían, sino que además hizo acusaciones que no pudo probar. Entonces yo sí creo que tocaría echarle una revisadita al proceso para decir con certeza que el doctor Granados y la defensa del expresidente han ganado más de una Néstor, en esta batalla judicial. Aquí hay algo más importante que el abogado. Hay dos temas, aunque es una simple tutela, hay dos temas de fondo. Uno, si se sigue dilatando el juicio para que terminen por prescripción. Pero uno más importante, que es que el expresidente sigue tratando de escoger un juez. Se sigue declarando perseguido por todos los que él considera que no le convienen. Y la justicia debe ser ciega.
y para que el país crea que el hombre más poderoso de los últimos 2 décadas en Colombia tenga un juicio cierto, debe tener credibilidad en esos jueces. Aquí hay el caso de una humilde juez de la República que se está enfrentando, está teniendo la mala suerte de tener que juzgar al hombre más poderoso. Pero la humilde juez se equivocó en esta, Álvaro. Espérese a ver, no sabemos. Eso lo dijo ya. No, sí sabemos, lo dijo la Corte Suprema. Porque lo que hay detrás de esto es la acusación. No, lo que están diciendo es que por esa decisión que la tomó la juez, no hay una equivocación procedimental, sino que hay una intención de perseguir al presidente. La Corte se llegó dice inclusive el abogado, permítame hablar. Le recomiendo que lea la decisión de la Corte, Álvaro. Sí, pero aquí lo que han tratado de hacer es decir que la juez persigue al abogado y al enjuiciado. Al punto que el abogado aprovechó la oportunidad mediática que tenía para injuriar habilidosamente a la juez, igualándola con un árbitro, usando una figura mediáticamente muy hábil para decir que la señora es inadecuada. Esa humilde jueza hasta ahora ha mostrado independencia, capacidad de juzgar a un hombre tan poderoso como Uribe. Álvaro, es que lo dice. Eso es una garantía para el país. Se equivocó, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Sí, en ese procedimiento, pero aquí lo que están tratando de decir es que la juez no puede juzgar a Uribe porque está en contra de él y de su abogado. Y eso no está aprobado, eso no lo ha aprobado la Corte. Y es una vuelta habilidosa para desprestigiar, en la misma línea del expresidente Uribe de escoger a sus jueces, siempre diciendo que lo están persiguiendo. Entonces el país había encontrado una juez humilde que le daba garantías de independencia y a esa la quieren sacar la decisión del camino con la señora jueza. Es que Álvaro dice como si no hubiese habido una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es desafortunadamente. Y Néstor, yo le quiero meter un ingrediente a esto, el tema de la prescripción. Señora, que están dilatando que la prescripción, perdón, la prescripción es un derecho constitucional que se da cuando el Estado es incapaz, en los términos que establece el Código de Procedimiento Penal, de probar la culpabilidad de un reo. Llámese Álvaro Uribe, Felipe Zuleta, Néstor Morales, el que sea. A mí no me pueden, como ciudadano, y no estoy hablando en nombre de Uribe, a mí no me pueden tener un proceso 17 años o 18 años abierto porque yo tengo Felipe, la presunción de inocencia soy yo. Ese es mi derecho, Felipe, como reo. Me parece fascinante esta idea de que la prescripción es un derecho y es el derecho de un ciudadano que va cambiando de jurisdicción. No, lo dice la Constitución. De jurisdicción, por eso, pero me parece fascinante. Asesinado por el M-19 en el Palacio de Justicia. Porque devela que realmente la estrategia es esa, es acogerse no ¿Yo a que qué voy a saber si yo no hablo con el doctor Granados ni con el doctor Lomana? Y la estrategia es tan evidente porque lo que ha hecho la defensa del expresidente Uribe es cambiarlo de jurisdicción a complacencia. Entonces, señor senador, renuncie al Senado para que su investigación pase a la justicia ordinaria. Una vez más, estamos hablando de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. No, pero claro, pero es que aquí lo que está en discusión... Aquí lo que está en discusión es si el expresidente Álvaro Uribe tenían derecho a lo que pasó, que fue la recusación a la juez, pues que la Corte les da el derecho. Entonces el presidente Uribe aquí lo que está en discusión tiene que estar sometido a un proceso 37 años porque los aquí lo que no lo quieren, así lo deciden. Es que aquí lo que la está prescripción es un derecho mío que soy reo y mientras yo sea un reo ya sabemos que el señor, tengo presunción de inocencia. Entonces estamos listos y si para el Estado en su ineficacia no fue capaz de probarme a mí el delito, yo no quiero hablar el Estado en su ineficacia. Felipe Zuleta, en 12 años de la República no fue capaz. Perdón, ese es mi derecho constitucional. Ahora, yo voy a renunciar a mi derecho constitucional de la inocencia y de la prescripción porque el Estado es ineficiente. Un expresidente de la República apostándole a que el Estado sea ineficiente, porque a él no le interesa, evidentemente, demostrar que es inocente porque parece que no lo es. Le interesa lograr que el Estado sea ineficiente. Lograr que el Estado sea ineficiente. ¿Y sabe cómo lo está logrando?
con artimañas jurídicas. Luis Ernesto, le recomiendo que se lea la decisión de la Corte. Es cortica la decisión de la Corte y le recomiendo que se la lea porque hace expresa referencia al tema de la prescripción y le dice a la juez, cuando usted dice que era una acción dilatoria, no es correcto porque los términos se interrumpen y si la recusación la llegan a negar, no se cuentan para los términos de la prescripción, que en el caso del expresidente es para el 8 de octubre de este año. No es una estrategia dilatoria lograr que esto pase de la justicia ordinaria a la justicia de aforado a través de la renuncia. Y además es verdaderamente sorprendente cómo cambió la actitud de la Fiscalía cuando estaba protegido por el fiscal puesto por Iván Duque, el pupilo de Uribe, y cómo cambió cuando lo asumió una Fiscalía que tiene una imparcialidad y que administra la justicia con un criterio más claro. No, sí. Sin lugar a dudas, la celeridad del proceso del presidente Uribe es igualita a la celeridad del proceso de Nicolás Petro, pero igualita, mejor dicho, es que van de la mano. Pero es que esta lleva años, Felipe, esta lleva años. El proceso del presidente Uribe, que Felipe reclama que va aceleradísimamente, y eso decía en su columna del domingo, lleva años, tantos que está a punto de prescribir. ¿Cómo llevará de años el Estado colombiano que en 8 años no ha sido capaz de entonces juzgarlo? Eso es totalmente contrario a que el proceso ha sido acelerado. Todo lo contrario, el proceso en esta parte del juicio sí. Lo que ha sido es objeto de dilaciones, algunas justificadas, otras injustificadas, unas atribuibles a la defensa del presidente Uribe, otras Héctor, atribuibles a la ineficiencia, otras atribuibles a la ineficiencia del Estado. Pero Felipe, a mí realmente lo que más me alegra de todo esto, insisto, es oírlo defendiendo a usted el debido proceso y de que a las personas no las pueden meter a una cárcel a que se pudran sin que los venzan en un juicio. Eso me alegra mucho que estemos corrigiendo semejante absurdo que le oí decir hace unos pocos días. Claro, es que eso se lo tengo que cobrar hasta que lo corrija, y mucho más si dice que yo fui profesor de él, porque me daría mucha pena haberlo sido. No, pues creo que no, porque usted es menor que yo, para que estuviera diciendo lo que dice, lo que dijo, y yo sí prefiero que diga lo que dice hoy. Entonces, ese es un derecho universal. Entonces usted lo que quiere es que yo defienda a los del tren de Aragua. Ese es un derecho universal. Que defienda a cualquier reo. Y llámese Álvaro Uribe o sea un pobre venezolano. Ojalá los del tren de Aragua consigan una buena abogado constitucionalista como usted. Ojalá. Los interrumpo, Felipe. Le mando su teléfono a Riveros. No, lo tenemos y hablamos armónicamente. De Riveros a Zuleta. Es bueno que nuestros amigos de Mañanas Blue sepan que nada de lo que aquí decimos es personal. Nada, ni más Héctor faltaba. Y yo somos amigos, con el doctor Gómez somos amigos, con el doctor Forero también, pero pues son posiciones ideológicas. Claro. Pero aquí hay una que es muy importante y lo otro es que, mire, en el inventario que quiso hacer María Camila de triunfos, que son muy precarios del doctor Granados en ese proceso, yo podría hacer el largo inventario, pero seguro que me interrumpirían porque es que es muy largo de las derrotas que ha tenido. Ha hecho de todo, ha ido a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Superior de Bogotá varias veces, a varios juzgados, a la Fiscalía, y todas las instancias que yo acabo de mencionar le han dicho que no tiene razón. ¿Hay algo de eso que sea ilegal? Honestamente, Felipe, me parece totalmente irrelevante las derrotas o las victorias de uno u otro abogado, porque detrás de él se le aprecia mucho, se le respeta mucho, pero vienen los desafectos personales. Señor, la última, Aurelio. Sí, Néstor, yo pienso que hay que asumir una actitud de neutralidad, que la justicia decida. A mí no me parece que pueda haber opiniones cargadas sin uno conocer el expediente ni todos los detalles. Pues si el doctor Granados consiguió que la Corte Suprema revisara la recusación tramitada en forma equivocada, porque fue un trámite equivocado y en eso pues ganó, pues está bien y que tenga todo de acuerdo con la ley. Yo no estoy por condenar ni por salvar a nadie, serán los jueces al final, porque yo supongo que después de que la juez o el juez que nombren termine dando un fallo, creo que habrá casación y Corte Suprema, bueno, en fin, son 1000 pasos todavía los que faltan. Y yo creo que no es bueno decir que la humilde juez, no, aquí no hay jueces humildes ni jueces no humildes, todos son jueces y tienen la investidura y representan la ley. Y yo no creo que el hombre más poderoso de Colombia sea Uribe.
Los hombres más poderosos de Colombia son Uribe y Santos. Los dos se reeligieron. Uribe después puso a Duque y Santos puso a Petro. Y entonces ahí van empatados. Los dos son igualmente poderosos.